¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí Aida Manso, Olinto Montiel, más puestos que un calcetín. Yo con frío. Estamos grabando el miércoles 22 de junio, el programa del 23, y está lloviendo. Sí, Amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo. Está haciendo frío. Qué cosa, ¿no? Comenzó el verano ayer Sí. y la temperatura es como si estuviéramos en otoño. así es. Decía por ahí algún artículo hace unos días de dos personas, una pareja que se dedican a conservar y a analizar los hielos del Polo Norte, los bloques de los hielos para estudiar los fenómenos de los cambios climáticos, todas estas cosas. Decían ellos en una pues, entrevista que salió publicada en un diario español que el problema más importante de la humanidad, el problema común para todos los seres humanos es el cambio climático. Y yo creo que esto es algo que sí nos debía preocupar y que quizá lo cotidiano es que, hoy hace calor, hoy hace frío, ayer entró el verano y mira nada más cómo está el día hoy. Y la primavera estuvo con unas temperaturas tremendas. Y en España están a 40 grados y en Suiza, el día martes, Andrea me decía, dices que no aguantamos, el calor es tremenda la temperatura que estamos viviendo. Es algo que no estamos haciendo caso, ¿no? De lo que, las señales que nos manda la naturaleza. ¿Cómo ven esto? Pues sí, en efecto, creo que los avisos que nos daban los climatólogos ya tiene pues, años. Yo recuerdo algunos comentarios y algunos documentales sobre el hecho de que, y ya llevan tiempo, hacían un pronóstico, un modelo climático de, por ejemplo, de las selvas del Amazonas, que son tan fundamentales para el clima de la Tierra, y decían que el modelo predictivo decía que más o menos en 300 años el Amazonas iba a desaparecer. Pero los estudios más recientes, en ese entonces, que les estoy hablando de hace unos 10 años, decían que no, que en realidad es a 50 años y parece ser que todavía es menos años en los que el Amazonas va a ir desapareciendo y eso afecta el clima de la Tierra de una manera brutal. No sé si hayan visto últimamente los volcanes, el Popoy y el Ixta, pues ya prácticamente nunca tienen nieve, muy rara vez, solamente cuando llueve fuerte tienen algo de nieve, pero normalmente ya no. El nevado de Toluca, que siempre estaba, por eso como nevado, lleno de nieve, ahora uno va a Toluca y no, ya no hay nieve, o sea que la temperatura de la Tierra ha aumentado más de lo que habían pronosticado los climatólogos, y eso es grave. Grave es poco, es gravísimo. Sí, yo creo que efectivamente no se le ha dado la importancia que esto tiene. Me llama la atención que ahora en el Día Internacional de la Mujer se hizo mayor énfasis a que fuera la mujer quien se hiciera cargo de toda esta parte del medio ambiente, porque parecería que es más fácil entrarle por este lado de las mujeres que estamos, por un lado, pues más pendientes, más conscientes de lo que sucede que parte del hombre, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque incluso hay políticos que todavía niegan que esto esté sucediendo, que esto esté siendo importante, como si no existiera, ¿no? Como dice Jesús Manuel, ya estamos acostumbrados a que en un día, y además lo decimos así en plan de irónico, tenemos todos los climas en un día, ya no hay estaciones. Oye, es que esto es muy grave, pero lo repetimos con tanta naturalidad que efectivamente se vuelve eso, ya es lo normal decirlo, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Sí, fíjense que yo no sé si se acordarán ustedes, hace muchos años, cuando había nubes por el lado de la Malinche, antes del 4 de octubre, los poblanos decíamos, va a llover. Lo comento porque hace unos días, pues creo que fue el Día del Padre, o creo que el Día del Padre, o una semana antes, venía yo caminando con unas personas en el centro
y las nubes en el lado sur estaban cargadas. Y me dijo una de estas personas, dice, va a llover. Dije, no, ¿cómo crees? En Puebla llueve cuando las nubes, antes del 4 de octubre, cuando las nubes están por la Malinche, es cuando llueve. Y después del 4 de octubre es del otro lado. Eso a mí me lo enseñaron cuando yo era chiquito, cuando era niño, y siempre lo he creído. Pues ese día llovió en la tarde. O sea, las señales que teníamos antes ya no son las mismas. Y esto a los campesinos, a los agricultores les debe de preocupar mucho. Me decía un amigo ayer, dice, oye, ¿cómo ves que ya hay chiles en nogada fake? ¿Cómo? Sí, ya están anunciando en algunos restaurantes de estas cadenas de restaurantes del mismo nombre, los chiles en nogada, y dice, y en un anuncio publicitario lo mencionan y alguien les escribió, son fake, y se molestó mucho el dueño o el promotor de esto. Sí, son fake porque todavía no hay ni las lluvias, ni el campo está produciendo la manzana, el durazno característico de la zona de Calpan, todavía no hay nuez, los chiles todavía no están crecidos, etcétera, etcétera. Sí. Pero todo esto sucede en el entorno de que la gente ha desconocido y se ha olvidado de las características del clima y de los productos de temporada por la globalización de la comercialización. Hoy tienes, si no hay nuez en Calpan, pues la traen de Chihuahua o de Oregon o de no sé dónde, ¿no? Si no hay manzana panochera, pues la traen de Oregon o de California, qué sé yo, no es la misma. Pero no es lo mismo y no sabe igual. La globalización nos involucra mucho en estos asuntos. Entonces, ¿qué pasa por ahí en el cerebro de la gente que va perdiendo el contacto con el origen de la naturaleza, con lo natural? Pues, bueno, adelante. Aquí se mete más la cuestión de la comercialización, ¿no? Hay que vender. Sí, esa es la razón. Pero ¿qué pasa con la gente que está perdiendo ese contacto con la naturaleza, con la realidad, con lo que nos acostumbraron a nosotros, que eran las estaciones del año, que ya no lo son? Estamos ahorita en el segundo día del verano y las características del verano no son las que estamos viviendo. O por lo que vivimos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Así es. Sí, yo creo que esto tiene muchos, incluso podríamos decir milenios tal vez, porque yo creo que desde que el ser humano dejó de ser, cuando empezó a fundar ciudades, a eso me refiero, poco a poco empezó a perder su contacto con el entorno, con el campo, digamos, con la tierra. Y bueno, no se diga ahora en las grandes ciudades, en las civilizaciones modernas, la aglomeración de la gente es en las ciudades. Realmente, por ejemplo, ahora es dado que algunos médicos o algunos especialistas en salud recomienden, por ejemplo, mayor contacto con el sol. Por ejemplo, la pandemia nos vino a dar pues aparte de la gran de la muerte de mucha gente, también el debilitamiento del sistema inmunológico en una de sus partes que lo fortalecen. Me refiero al contacto con el sol. Ya hay muy poco contacto con el sol. No tenemos cuántos minutos al día de contacto con el sol. Realmente es muy poco. Y eso debilita mucho porque no se hace la generación en el cuerpo de la vitamina D tan importante para la inmunología de nuestro cuerpo. Menos aún con la tierra, menos aún con los árboles. Ahora muchos niños van al campo, bueno, la misma gente va al campo porque sentimos como nostalgia de ese contacto con la naturaleza, ¿sí? Porque el 90% de nuestro tiempo o más nos la pasamos en las selvas, pero de concreto, ya no en el contacto con los árboles, con la tierra. Por ejemplo, hay algunos especialistas en salud que recomiendan mucho o se han dado cuenta que es muy importante tener el contacto de nuestros pies con la tierra.
porque se han encontrado que nosotros descalzándonos y caminando en el pasto, en la tierra, ayudamos al cuerpo a luchar contra los procesos inflamatorios. Entonces, a mucha gente le recomiendan de eso. ¿Cuántos de nosotros? Pues ya no, porque ahora, peor aún, usamos calzado sintético, con piel, con plásticos, como los tenis, por ejemplo. Entonces, realmente tenemos muy poco contacto. Si llueve, le corremos a la lluvia, cuando en realidad, bueno, es una mojadita, pues a nadie le cae mal y no pasa nada, claro, pero ya tenemos también introyectado, cúbrete porque te vas a enfermar, ¿no? Pero los niños del campo se mojan y no les pasa nada. No se enferman, no les da pulmonía, no les da gripa, andan en contacto con la tierra, con el agua, y son más fuertes en algunos momentos. En cambio, los seres humanos con tanto contacto con lo sintético, lo artificial, nos hemos debilitado mucho. Poco a poco nos hemos ido apartando del contacto con la naturaleza de una manera enorme, enorme, y eso nos ha debilitado mucho. Sí, entonces yo creo que pues, esto ya tiene una larga data, ya viene de muchos años que nos hemos ido alejando. Pensemos, por ejemplo, en las ciudades medievales europeas, ¿no? Era una suciedad enorme, las excrescencias eran tiradas a la calle, etcétera, etcétera. Muy poca gente salía hacia el campo, excepto la gente, los siervos, ¿no? Pues realmente no, la tendencia de los humanos es a las conglomeraciones, a las aglomeraciones en ciudades, y eso mismo pues, ha traído un alejamiento del entorno natural pues enorme, ¿no? Y curiosamente, y finalizo esta parte, eso ha traído una sobreexplotación, irónicamente, también de la naturaleza. La sobreexplotación, por ejemplo, en los recursos pesqueros, en los recursos forestales. Entonces, eso es demencial, ¿no? ¿Se acuerdan hace cuánto tiempo era común decir que los meses que no tienen R no se deben consumir mariscos, así es. pescados? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí, claro. Hoy día Ya ustedes no, van al supermercado, van al claro. 18, a la 16, ahí al mercado 5 de mayo donde venden los mariscos. Están los camiones cargados Sí. De mariscos, todo. de camarones, de mojarras, de todo. O sea, ya está este asunto de que los meses sin R no se consume pescado, ya se olvidó. En los supermercados ya los vemos congelados, donde hay todo el tiempo también. Entonces ya no hay ni siquiera esa época de que cuando sí, cuando no, como lo mismo pasa con con los frutos, ¿no? Con las verduras. Y ahorita lo hay en todo, en toda la época ya lo encuentras, porque también con todo esto de los, que se ha modificado también la genética de las plantas. Antes teníamos la época en que había mango, la época de la piña, la naranja dulce, sabías en qué momento, que en diciembre estaba riquísima y cosas así, ¿no? Entonces ahorita encuentras la mandarina de la China, la de quién sabe dónde, ¿no? Todo esto se ha ido cambiando. Yo creo que hay un fenómeno que se ha modificado y sobre todo tiene que ver con esta cuestión de cuando dejamos de ver las calles como el lugar de convivencia. Es decir, antes era todo estar afuera, era jugar, era convivir, era estar con los demás. Llovía y como dice Olinto, qué padre era mojarse. A veces hasta te tenías que esconder de los papás porque no te dejaban. Qué padre era pisar un charco con la intención de mojar Ah, al no, a vecino. fuerza. Era ir en la calle brincando charcos y salpicando a todo mundo. Eso era el chiste, además. Y además ibas por donde caía el agua en la orilla. Empapados, Sí. los pantalones todos mojados de las valencianas, los de la parte de zapatos. abajo, te regañaban, Sí. había que ponerle a los zapatos periódicos. Periódico para que lo secaras. Hoy día ya la gente no compra el periódico. No. Entonces ya no hay ni siquiera el periódico para meterlo en los zapatos para que se sequen los zapatos. Así es. Sí. Claro. Doctor Gómez. Bueno, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Víctor. Buenos días, Víctor. No, ya yo tampoco compro. Estamos hablando del cambio climático, de que es verano y hace frío y ya no tenemos las temperaturas de antes. Y el Popocatépetl, dice Olinto, que no tiene nieve. Muy raras. Ya ni hay nieves en las esquinas. Prohibieron a los neveros.
colocarse. En fin, todas estas cosas que pudieran ser del uso cotidiano, las olvidamos, las dejamos en un espacio diferente de nuestras conversaciones, porque toda la gente habla hoy día de las corcholatas, habla de la política, habla de la sucesión, del asesinato de los jesuitas en Chihuahua, del número de asesinados, de los asesinatos dolosos que se lleva en 3 años, que ya superó a los 6 años de Calderón, de que no son iguales, de todas estas cosas que nos enrollan, del Tren Maya, del INA, de los descubrimientos submarinos en los ríos allá en Yucatán, de la arqueología, del temblor en Afganistán, más de 1,000 muertos la madrugada del día miércoles, el tema de Ucrania ya pasó, ya no es la nota principal, la guerra de Ucrania. Fíjense en todo lo que está pasando y el repunte del COVID. Volvemos a la escena con el COVID. Se enferman 2 de las corcholatas. O se enfermaron o es una estrategia para no aparecer o para capturar la atención en otro escenario. Pero el COVID está repuntando, doctor Gómez. Sí, yo veo que no aprendemos. La curva de aprendizaje es muy lenta. Seguimos hablando. Escuché anoche al doctor Gatell comentando que no se preocupen, a Sheinbaum también no se preocupen. Como que te gusta sufrir, ¿verdad? Sí, y son las mismas palabras de hace 2 años, no se preocupen, el COVID-19 no va a pasar nada, no va a suceder, en fin, o sea, no captamos realmente nuestra realidad. No sé si es una captamos o no capta él, porque nosotros sí captamos. Sí, y se mueve la sociedad muy distinta a las autoridades. Y nosotros no hemos bajado ninguna medida sanitaria, no la hemos retirado, pero ellos siguen insistiendo en que puedes ir. Hubo un caso en el Colegio Benavente donde dijeron que ya no iban a tener nuevamente clases presenciales en algunos días por el repunte que hay en el COVID e iban a regresar al sistema de línea. Y el gobernador ayer dijo que ni más, que la Secretaría de Educación Pública es la única que puede autorizar el regreso a las clases virtuales, que mientras no se ordene, todos los colegios deben dar clases. Y yo me pongo a pensar, oye, a ver, eso es como cuando tú, padre de familia, decides no mandar a tu hijo a la escuela porque tiene gripa o porque los compañeros tienen gripa y no quieres que se contagie. En una escuela privada, si no quieren tener clases presenciales, ¿es problema de la escuela privada? Sí. O debe sujetarse a un reglamento, a alguna cuestión de la SEP, y hasta que no haya cuántos cientos o miles de casos de contagiados nuevamente, o sea, yo no dejo de usar cubrebocas, no lo dejo de usar. Ya me acostumbré, no sé si se han fijado, pero hay mucha gente en las calles que lo sigue usando. La gente del pueblo, la gente común y corriente la sigue usando. Porque ya pensamos que hay un asunto ahí que debemos protegernos, ¿no? Entonces, claro, si hay un repunte, debemos regresar a las clases, no debemos. Las instituciones educativas deben tener la facultad o la posibilidad de decidir de manera individual si continúan, si no continúan con las clases. ¿Qué recomienda la ciencia? Bueno, yo creo que hay que ser más sensible, ¿no? Como autoridad y ver lo que ha sucedido en otros países. Y si hablábamos hace meses de China, uno pone a pensar y digo, eso nos puede llegar a suceder. Yo creo que las medidas no debemos de cambiarlas. Yo no sé por qué decir ya no cubrebocas en lugares públicos, abiertos. Yo creo que el aprendizaje es sigamos con las mismas medidas, sigamos saliendo, vamos a cuidarnos, tenemos que hacer nuestras pruebas, aislar a quien está enfermo, pero no quitarlo. Recuerdo que en el caso de la viruela pasaron 20 años de 0 casos cuando ya se decidió decir fue erradicada de México.
¿por qué cambiar esos esquemas? ¿Por qué no seguirlos? ¿Por qué disminuir, hacer mínimo estas situaciones de los contagios? Lo que acaba de suceder en la Ciudad de México, de convocar a 40,000 personas para hacer un ejercicio de box frente a los boxeadores, y Sheinbaum pues dice, no, hombre, pues es muy bonito, vea cuánta ¿Ya se gente. contagió? Ella ya estaba contagiada, pero quiero decir, ¿cómo haces convocatorias públicas sabiendo que puede haber un repunte y entró la quinta ola? Me parece irresponsable. Ahorita se viene otro evento de la maldita vecindad en la Ciudad de México y no la han cancelado, siguen en la misma. Entonces, yo no entiendo, en verdad no entiendo si estás viendo casos, si puede haber un repunte. No me salgas con que ahora es una gripita chiquita y la hospitalización es mínima. O sea, nos vamos a esperar como hace 2 años a tener repuntes severos. O sea, ¿qué va a suceder con este Omicron que es 4.5? El decir, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el comportamiento? No lo sé. Por lo tanto, yo tengo que cuidar a mi población. No vamos a volver a cerrar, efectivamente, pero sí regresar las medidas, ser severos en esas medidas. Cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? Cuando vamos a un lugar público, vamos de compras, o sea, no caigamos, no cerremos la cuestión económica, porque eso sí nos afecta más que el COVID. Y dices, bueno, yo creo que el entendido después de 2 años es cuidarnos y ser muy estrictos. En Alemania hay un debate si en este verano la gente debía de contagiarse intencionalmente, buscar el contagiarse para tener un otoño libre de COVID. ¿Qué piensas de eso? No sabemos todavía las reacciones secundarias, lo que nos va a quedar del COVID. Es una enfermedad muy joven, a pesar de son 2 años. Y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Ya habíamos hablado de los problemas cerebrales, ¿sí? De que existe ahí un daño, pero no sabemos cuáles van a ser las consecuencias si seguimos contagiándonos con este tipo de COVID y que hay muchas variantes. No, falta tiempo para conocer cuál va a ser la consecuencia. La variante que tenemos ahorita es el Omicron, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que como dice Víctor, todavía no se sabe el alcance que va a tener todas las secuelas que quedan a partir del COVID. Entonces tampoco se puede plantear de que lo mejor es infectarse porque ya con esto adquieres inmunidad. No, yo creo que no va por ahí. Eso es lo que plantean en Alemania. Hay un debate de cara a lo que pueda pasar en el otoño, que la gente se contagie intencionalmente en este verano, para que en el otoño y en el invierno estén libres de el Omicron, que es lo que ellos piensan que es la variante más común en este momento, y dicen, entre otras cosas, que si se lograra el contagio generalizado, se podría tener una protección contra el BA5 para futuras infecciones. Esto lo están publicando hoy en un diario, Spiegel, que es especialista en los temas de bioquímica. O sea, no es una tontería. Hay bases de ciencia en hacerlo. O sea, no sé, o sea, digo, los alemanes tontos no son. Perdieron la Segunda Guerra Mundial, pero tontos no son. No, y en este caso hay gente de muy alto nivel, biólogos, por ejemplo, que saben mucho de biología y cosas así, que precisamente están diciendo eso, ¿no? Ayer veía las declaraciones de una científica, decía, bueno, en la ciencia se sabe, es otra visión de la ciencia, que un virus se va debilitando con el tiempo precisamente a través de los contagios, ¿sí? Cuando una persona se contagia de un virus, genera reacciones inmunológicas y luego si ese virus pasa a otra persona y otra persona, el virus a lo largo de las transmisiones y del tiempo se va debilitando. Eso es lo que desde mi ignorancia y lo que capté, entendí. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, ayer estaba viendo un canal de un señor español que trabajó en líneas aéreas y dice que las líneas aéreas ahorita en Europa están colapsadas porque muchísima gente, pero así montones, miles de personas están saliendo a viajar.
pero aparte las líneas aéreas habían despedido cantidad de gente, entonces son unas aglomeraciones, de si usted tenía que ir a hacer su documentación en 1 hora o 2 horas, ahora calcúlele 5 horas más o menos. Entonces imagínense las aglomeraciones en los aeropuertos en Europa, no estoy hablando de aquí de México, sino de Europa, es un mundanal de gente. Entonces, si nos esperamos esto, los contagios van a resurgir brutalmente. Ahora, pero si dicen esto estos personajes alemanes, bueno, probablemente, pues sí va a haber muchos contagios, va a haber gente que se afecte mucho, va a haber gente muerta, pero también se va a ir en pos del debilitamiento del virus. Eso es una hipótesis que pues ahora sí que se va a probar. Vamos a ver si es así o no. Bueno, las vacunas son para que tú hagas anticuerpos, eso ya lo sabemos. Sí. Desde cuando la niña se infectaba, donde no había vacunas, y decían, hay rubiola, llevaban a las niñas a infectarse con la niña enferma, para que todas les diera rubiola. Esa era la vacuna. Y entonces, a partir de ahí ya sabían que cuando fueran adultas ya no iban a abortar, porque la rubiola se habían dado cuenta de que causaba abortos, y por eso iban a las fiestas de la rubiola. ¿Sí? No sabía yo eso. Sí, sí. Sí. Por eso ponían a las niñas con otras niñas para que se contagiaran. Sí. Anda tú, mira. Y vino el beneficio. Ya vienen ya las vacunas, y las vacunas de virus atenuados, dormidos, lo que hacen es entrar a tu cuerpo. Como tu cuerpo no conoce qué es eso que entró, comienza a generar anticuerpos, ejércitos para combatir a esa infección. Sí. Como están atenuados, no te enfermas. Tienes reacciones, ¿verdad? En la colocación, en los síntomas, signos que puedan aparecer, pero eso te da una protección a futuro. Cuando viene el virus salvaje, te ataca, pero dices, me dio leve, como que apenas un salpullido y nada más. Las vacunas son para que te defiendas, no para que no te enfermes. Es como un catarrito. Sí, y entonces así vas. Toma en cuenta ahora lo de las vacunas de COVID. Nosotros por experiencia, todos lo hemos vivido, y dices, ahora, ¿qué ha sucedido con el tiempo? Ya el COVID-19 del que nos pegó al principio de la pandemia ya no es el mismo de ahora, ha habido variante. Pero ¿qué sucedió con las vacunas? Y se notó muy fuerte de, ya no nos mata, ese COVID ya no nos mata, nos dio un ejército protector que ahora ya nos da más leve. Pero siguieron modificándose las cepas y ahora ya es el Omicron. Claro. Y decimos, oye, pero si yo tengo las 4 vacunas, yo ya me enfermé 2 veces y sigo con la tercera infección. Quiere decir que esa nueva cepa, ¿verdad? Tú no tienes protección. Por lo tanto, no hay una inmunidad permanente al exponerte con los virus. Y si tomo en cuenta lo que están diciendo los alemanes, ¿me expongo a eso? Si yo me hubiera expuesto al COVID-19 del inicio, me hubiera matado por las enfermedades que yo tenía, y como presión alta, obesidad, diabetes. ¿Qué tal que si no la aguanto? Porque afectaba el pulmón, el alveolo. Pero la variante cambió. La gente comienza. ¿Sí? El Omicron. Y entonces haces... Yo cuando escucho a un paciente o me habla y me dice, oye, siento como garraspera, no es un cuadro como antes, hazte un estudio, haz la prueba rápida y salen positivos. Ya tengo varios pacientes con el proceso. Y entonces hay que vigilarlos. No es tan fuerte como antes, gracias a Dios, pero no sé qué consecuencias queden después de la exposición con el virus de Omicron. Y todavía vamos a ver con el COVID-19. Sí, entonces los coronavirus siempre han existido, pero no sé qué consecuencias van a quedar. Todavía nos falta mucho estudiar. Cuando vino la N1, la influenza H1N1 con Calderón, pasaron entre 7 y 8 años para poder controlar toda la pandemia que generamos desde México al mundo. Y entonces pasa tiempo. Es muy poco tiempo ahorita como para decir, ya la vamos a controlar. Yo creo que debemos seguir con las medidas, no bajar la guardia, seguir cuidándonos hasta que en el mundo ya no exista
pacientes, ¿no? Con proceso de infección y aparecerán otras más, otras enfermedades. Yo creo que lo que aprendimos no debemos de dejarlo. Es como decirte, lávate las manos. Eso desde chiquito te lo dijeron. ¿Por qué lo dejaste de hacer? Pues es lo mismo ahorita. O sea, tenemos que continuar con nuestras medidas y principalmente el cubrebocas. Yo lo veo así. Entonces, yo no me expondría al virus. Sigo con mis mismas medidas. Yo me pregunto, ¿por qué no te has infectado, Víctor? ¿Por qué me he cuidado? Y mira que sí he estado con pacientes con COVID. ¿Y no te has infectado, de veras? De veras, te lo juro que no. Yo no me he enfermado. Sistema inmune, que tienes buen sistema inmune. También no se ha infectado. Digo, caray, pues qué suerte, porque yo creo que en 10 personas, 8 se han infectado, quizá algunos hasta se murieron, pero en términos generales, a todos nos ha pasado algo, ¿no? Y claro. Ha habido gente que con cubrebocas, careta y sin salir de su casa se infectaron. Hay gente que se ha infectado ya 2 veces o 3. O tres veces. Claro. Todavía más delicado, ¿no? Sí. Yo creo que es cuando bajamos la guardia. Por ejemplo, me vienen a dejar alimento de fuera, el señor anda por todos lados. Si yo digo estoy en mi casa, no me puse el cubrebocas y me pongo en contacto con alguien extraño a mi entorno, yo creo que por ahí va. Entonces, yo digo, no te quites el cubrebocas. No sé si mi hermano anda por otros lados, no me dijo, o se fue de vacaciones a Cancún, como ha pasado, y vienen con el proceso, ¿no? Entonces ya infectó a los abuelitos, a las personas mayores, cayó toda la familia. ¿Tu hermano? Porque hay casos hablo de un caso. Un ejemplo. Hablo de un caso real. Esa forma de poner ejemplos luego me confunde. Realmente tienes un hermano que fue a Cancún y que se contagió. O sea, lo hago familiar. Una persona que se fue y contagió a sus familiares. A ver, vuélvelo a decir para que lo entienda yo. Un paciente que fue a Cancún regresa con la familia a festejar y ya regresé de Cancún y a todos los infectó. Y ahorita que recuerdas a los hermanos, tuve 2 hermanos que sí se infectaron, que yo no los veo frecuentemente, pero sí se infectaron. ¿Hay algún problema en la familia? No. Somos como muy independientes y a veces nos dejamos de ver cada 15 días, una cosa así. Pero los tratamientos son a través de vía telefónica, a pesar de ser hermanos. ¿Sí? O sea, dices, me cuido. En términos generales, no hay que bajar la guardia. No hay que ir a lugares públicos. No te confíes. Ahorita los niños se están infectando. Los niños de 5 años. Ya comenzaron con la vacuna, ¿no? A los niños Pero se están infectando. Ahorita ya estamos encontrando muchos niños infectados. Pero el índice de mortalidad en los niños es muy bajo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es bajo, pero de que se infecta. Y regresamos otra vez. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues ya se le quitó si fue un cuadro gripal chiquito. Fue un covicito, ¿no? Y dices, y además contagia, ¿no, Víctor? El niño contagia. El adulto. Así es. Y en México, pues apenas vamos a iniciar, ¿no? Se compraron creo que 8 millones, creo que ya llegaron 4 millones y comienza otra vez. Entonces, yo creo que es así. Pero nuestro problema es a nivel mundial, no todos los países tienen las vacunas. Así es. Nosotros porque ya llevamos 4 vacunas, pero otros países ni una. Ni una llevan, claro. Y entonces ahí viene el desajuste a nivel mundial. Pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, hay países donde casi no han tenido vacunación, por ejemplo, algunos países africanos, pero no hubo una mortandad mayor a los países donde sí hubo vacunación y hubo una mortandad enorme. Por ejemplo, bueno, quizá no se sabe, quizá no hay datos, quizá las estadísticas no sean totalmente creíbles en estos países. Sí, tiene razón, habría que ver. Puede ser. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Corea del Norte se cerró y ya tiene COVID, y que incluso Corea del Sur le ha dicho, pues te mando cosas y no las acepta, ¿sí? Pero Corea del Norte está cerrada y no sabemos. Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Pues tampoco. Sí. ¿No? Hay países que se cierran y no sabemos la estadística. No es como en México, que estamos hablando constantemente.
y sabemos más o menos cómo se mueven, aunque otros digan es el doble, pero tenemos idea más o menos y lo ves muy de cerca. ¿Sí? Hay lugares que está prohibido. ¿Sí? Entonces, yo creo que no hay que bajar la guardia. Hay que seguir, evitar lugares públicos y con quien te juntas, ahora sí, con quien te juntas, ¿no? Con personas, obviamente, que están con los mismos cuidados que tú y evitar a los extraños. ¿Qué ha pasado ahorita con... ¿Qué ha pasado ahorita con la viruela símica? Y todo es entre los 30 y los 40 años de edad de personas que han infectado del extranjero a mexicanos o han viajado y regresado. ¿Qué es la viruela símica? Viruela. Como la viruela, así es la misma manifestación del pasado, la misma viruela. ¿Qué es eso de símica? Del mono. Porque era del mono. La viruela del mono. Ok. La viruela del mono. Pero se dice símica. Sí. De simio. De simio. De simio. Era cínica. Sí, también. Cínica, de cinismo. No, de simio, de simio. De simio. Así se dice. Sí. Entre los profesionales decimos símica. Claro, ustedes hablan el idioma siempre. No, es que nadie le entiende. Oigan, ayer pasaron, no sé si vieron el video. ¿De qué? No sé si lo encuentro. Pasaron en la televisión ayer, en el canal local. Una chiquilla. Acá está, mira. Es una cosa impresionante. No sé si está el video total. Sí está el video. Lo voy a poner porque no sé si se enteraron ustedes de esto, pero vean lo que está pasando en esta ciudad. ¿El manoseo? Manoseo. De la chiquilla. Vean al individuo. ¿Ya lo vieron? La chiquilla. Vean. A mí me indignó. Ay, maldito, ay, infeliz. Me generó o sea, estaba yo con otras personas y me generó una cosa, o sea, hasta daño me hizo la comida. ¿Cómo no? ¿Qué cosa más fea esto? Sí. Y eso es tan común, tan común. Las mujeres desafortunadamente en el transporte público. Para esta niña, qué trauma para ella. ¿Cómo se queda, no? Con esa violencia con la que fue tocada, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hay que hacer? Es una chica que necesita ir con un psicólogo. ¿Cómo es este asunto? Sí, necesita hablar definitivamente de lo que pasó, porque esto es algo que genera, es una invasión a tu intimidad, a tu privacidad. Tiene que hablarlo con alguien, porque no es nada más, ya pasó, déjalo, no te hizo más nada, o no llegó a más. No, esto tiene que tratarse desde el punto de vista psicológico, porque puede dejar trastornos muy severos, ¿no? Y el otro como si nada, ni cuenta se da. El problema es que ni cuenta se da del daño que llevó a cabo con esa acción. No, es un maldito, de veras que, híjole, no, a mí me da una rabia eso. No, pero de ¿no veras, se da cuenta o es un del alcance que tiene el daño que generó? Sí. Es su necesidad de tocar, porque evidentemente es una persona que tiene problemas sexuales, definitivamente. Y al no poderlos... Este hombre, ¿qué problema tendría según esto? O sea, puede ser una impotencia, lo que él tenga, pero es un problema del área sexual que al no poderlo hacer con un par, es decir, con una mujer adulta, con un hombre adulto, con quien sea, tiene que abusar, tiene que usar de su poder para poder someter a alguien. Lo hace con alguien que no se puede defender. Exactamente, porque no tiene la capacidad de hacerlo de forma normal, digamos, de tú a tú, de yo quiero contigo y lo hago, ¿no? Sino ya hay un problema ahí, que no sabemos, una castración, una impotencia, pero es un problema sexual que lo deriva en un ataque a una menor que no tiene la manera de defenderse y no se percata, eso es lo que yo digo, del alcance que tiene el daño que hizo, porque para él pues, lo toqué y ya tenía necesidad de,
Ajá, y cómo dejaste a la persona, ¿no? ¿En qué consecuencias le generó todo esto, ¿no? Sí. Sí, Mira, en el pasado, y tú dices, oye, ¿cómo? Me llama la atención lo que estás diciendo, Jesús Manuel, de que ¿qué necesita esta niña para que quitarle toda esta idea y el trauma que haya quedado? Pero te recuerdo que años anteriores las mujeres vivían este abuso, ¿no? Sí, Este rebase del hombre, sí. al En los subir al camiones, en la escuela, autobús, ¿no? Todos sí, De que lados. el tío, el y de cuñado, que el padrastro, es cierto. En Es- casa y que simplemente. sí, y que pasabas muy cerca de la chica y medio roce, ¿verdad? Ay, fue sin intención, pero tú tenías aquella intención como de acercamiento, como hacerla tu propiedad a pesar de ser un roce de tela a tela, ¿no? Porque no hubo más, o sea, pero yo creo que esa sensación que genera a quien hace este abuso es como ya me acerqué a ti, ¿no? Como parte de mí. Y el tocamiento o la nalgada que recibía las mujeres, que ya no lo he visto en la calle, pero que antes era la nalgada a las mujeres y aunque corrías, Oh, ¿no? Y era tu abuso y quedabas espantada, ¿no? Impotente, enojada, rabiosa, de sí, ¿por qué ese abuso? Yo no generé esa situación y lo hicieron, ¿no? Y te sentías abusada. Entonces, yo creo que esta violencia que incluso con el lenguaje que se utilizaba y que a veces lo hacíamos de broma, pasa por donde, para que la autoestima suba, pasa por donde están los albañiles y que te digan, mamacita, ¿no? Qué bien te ves. Y se hacía como chiste. Toda esta situación que fue siempre no, un pero no era abuso, así. Y los como, albañiles gritaban con esa con esas tortas y una Fanta, así gritaban los albañiles. ¿y qué pasó bueno, en este caso, Jesús Manuel? ¿Sabes algo? No, vi nada más el video que presentó Carlos Martín Huerta. No sé ni en qué canal de televisión, pero y me espantó y lo volvieron a pasar. Y ahorita que lo busqué, pues me salió inmediatamente. El de la niña que es manoseada, o cómo se le puede llamar esto, en la colonia San Antonio Abad, Televisa fue la que lo publicó. Como estos deben haber muchísimos otros casos, yo oh, creo que sí. por cuestiones de ética no se debe ni siquiera de decir el nombre de la niña, ni mucho menos, ¿no? O No, sea, No, claro. sumamente delicado. Sí hay una escena donde se ve la cara de la niña que ha sido quitada del video, ahí se las pongo. Este es un cuadro el Ya. video donde se ve al tipo que escapa. En fin, es un asunto, da cosa decirlo, pero es que es algo cotidiano. Es algo cotidiano, no es Desafortunadamente, ¿no? extraordinario, como tampoco ya es extraordinario el número de asesinatos dolosos. Quiero ponerles el caso de los sacerdotes jesuitas, Mm. la misión allá en la Sierra Tarahumara, que el Papa ya hoy lo comentó, el presidente hace rato en la mañanera, entre otras cosas, dijo que es prioridad hallar los cuerpos de los jesuitas. Hay 3 civiles que fueron secuestrados o raptados. Uno de ellos era guía de turistas, que es al que iban persiguiendo, se metió en la iglesia, los sacerdotes lo pues, auxiliaron, los asesinos mataron al perseguido, no se sabe por qué era perseguido, y a los 2 sacerdotes también los asesinaron. Un tercer sacerdote que llegó a la escena se dio cuenta cómo se llevaban los cadáveres. O sea, asesinar dentro de un templo ya es un asunto, comentaba el padre superior, no sé cómo se le llama dentro de pues, la compañía de Jesús, el rector, el director de los jesuitas a nivel nacional, comentaba en una entrevista ayer sobre la labor de estos 2 sacerdotes ya mayores, misioneros de alguna manera, que llevaban muchísimos años ahí en ese sitio, alejado de Dios, donde no hay justicia, donde no hay militares, no hay Guardia Nacional. Esto se destacó en todas las noticias, no hay ahí presencia militar.
Es una zona, el propio presidente dijo, es una zona donde hay mucha delincuencia, y los sacerdotes pues vivían dentro de su iglesia. ¿Hace cuántos años no mataban a un sacerdote dentro de un templo? ¿Por qué han matado sacerdotes? ¿Hace cuántos años no mataban a un jesuita? Porque han matado jesuitas. En El Salvador, por ejemplo, fue un caso tremendo la muerte de los jesuitas. ¿Saben ustedes desde hace cuánto no mataban a un sacerdote? Posadas. Posadas. No, dentro de la iglesia. No, dentro de la iglesia. A un jesuita. Posadas no era jesuita. No. No. ¿Desde cuándo? Jesuita. Y yo me fui de espaldas y dije, Chihuahua, tenía casi 100 años que no mataban a un jesuita poco. en México, desde la época de Álvaro Obregón. Bueno, dentro de la iglesia, dentro del templo. El Padre Pro. O sea, y te da vueltas la cabeza y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? 123,000, 124,000 asesinatos dolosos en 3 años. Las cifras se pueden manejar. La población es más grande. Ahora somos 130 y tantos millones. Éramos menos habitantes y hubo 120,000 en 6 años. Pero no se trata de ver en qué sexenio, en qué año hay más o menos muertos. Es un problema de seguridad de la nación, es un problema de la vida pública de los mexicanos, es un problema. Hay un individuo que manosea a una niña en la calle y es impune. Y hay unos individuos que asesinan a 3 personas dentro de un templo y se llevan los cadáveres y están impunes. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Sí, es gravísimo, muy, muy doloroso. A ver, por eso en las tardes mejor se bebe mezcal para olvidar. Claro, ¿cuál sería la solución, no? Porque pues, nos seguimos quejando. Somos todos, dijo el presidente. Por eso, yo lo entiendo. Yo así lo entiendo. Es que la educación, la deformación, la ambición, el consumismo, la globalización, lo que tú quieras, o sea, estamos influenciados de tantas cosas que no tienen que ver ni con el sentido común, ni con la buena voluntad, ni con ser buenos ciudadanos, ni con ser buenas personas. Este estúpido chamaco que manoseó a esta niña es un ser enfermo, es un hombre que tiene problemas derivados de ¿qué? ¿De dónde viene, no? Este sujeto. De las películas que ha visto, de las series televisivas. De todo. ¿Qué ambiente le ha rodeado? Narcos, de que a su hermana la manosearon, que a él lo manosearon cuando era niño. A su mamá, a su papá. Y a su cuerpo. O sea, ponte a pensar lo que hay en la historia atrás de esta persona. Jura lo que es una triste historia. Por supuesto. Júralo. Por supuesto. Y la impunidad. La impunidad. Sí. Y los delincuentes que asesinaron a los sacerdotes, también la impunidad. Ojalá está identificado, ¿eh? Están identificados. Ya no lo sé. De ellos. No lo sé. Ya sacaron la fotografía. Ya se dijo. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo en la mañana hasta donde oí el presidente no había. Sí, dijo que ya estaban identificados por un testigo, dijo el presidente hoy. Sí. Claro. A lo que voy, Jesús Manuel, es que ya. Este tipo. En el segundo párrafo dice, efectivamente, que ya se identificó al responsable de los asesinatos. Sí. Este tipo sale corriendo, ¿verdad? Pero no hay un castigo. Y cuando tú recibes un castigo, ya no lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque no le pasó nada la primera vez. Exacto. Cuando tu papá te castiga o tu mamá te castiga, dices, ya no lo vuelvo a hacer. En la sociedad, si no hay una institución fuerte que me castigue, lo vuelvo a hacer. Pues no me pasó nada, soy temerario, no sucede nada. Aquí en México, fíjate que los que estudian son los que reciben menos beneficios. Los que se portan bien, menos beneficios. Y te voy a traer ahorita a Clara Luz. Clara Luz, con Rainier, con la secta Nexion, acaba de tener su puesto. Espérame. ¿Quién es Clara Luz? La candidata al gobierno de Monterrey, Clara Luz, la que se le unió con Reiniero.
con el de la secta Nexium. Ahora el señor presidente le da el puesto de seguridad, ¿sí? A nivel nacional. Y dices, o sea que los que se portan mal y los que tienen que ver con sectas, les das ese premio, pues en manos de quién estamos. Clara Luz Flores. ¿Qué puesto perdió, le dio? ¿no? Es la que perdió gracias a que los videos mostraban con quién se juntaba y que marcaba a las mujeres. Pero está guapa, con la secta. ¿no? Pero ¿qué puesto le dieron, Víctor? Es la encargada de... Es una vice no sé qué de seguridad. Te digo, dice aquí, Flores Carrales es recordada por admitir que conocía al fundador de la secta Nexium, no sé cómo se diga. Nexium. Sí, Nexium. No, porque no es U, es V. No, sí, así se pronuncia. Sí, pero se pronuncia Nexium, como el fármaco Nexium. Fue designada como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Madres. O sea, sí es importante. Mucho. Obvio. Mucho. Ese es nuestro México, Jesús Manuel. O sea, las mejores personas no están en los puestos de autoridad. No. O sea, son los abusivos, los que ya dieron muestra y experiencia de cómo se le hace. Diciendo ya tiene una carga ideológica en contra de nuestro presidente, bien amado. No. El bien amado. No. Acusado de ser cómplice de Pues, ejidatario Sonina por parte del exgobernador Rodrigo Medina y Eloy. No, esto no es. Es que hay una parte donde se ve a la fulana. Ahí está, mira, este es. De la Garza fue condenado a 120 años de prisión en Estados Unidos por delitos de explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil, trata de mujeres con fines de explotación sexual, conspiración y fraude, entre otros delitos. Adrián de la Garza señaló que por ser de interés público daría a conocer el video que recibió apenas el martes pasado de una víctima que pidió el anonimato. Se trata de un video de más de una hora donde aseguró. Sí, bueno, eso es. Pero a ver, el hecho de que esta señora haya reconocido que lo trató, que lo conoció, no la hace responsable de los delitos. Claro, eso es algo muy importante. Perdón, pero yo ahí sí Sí. no meto la mano por ella porque ni la conozco, pero creo que el hecho de que se haya saludado el señor Julio Scherer se sacó una foto con el Mayo Zambada. Zambada, y eso no lo hace cómplice de los asesinatos o de los negocios o de los crímenes que haya cometido el narcotraficante. Pero independientemente de esto que no tenemos como el que mucha saca información. su foto con el Papa Juan Pablo II y tiene un amante. Digo, perdón, pero... Sí. Bueno, pues si nos vamos a llevar así, pues tal el mundo está re bueno. Como para qué nos quejamos. Pero yo creo que no podemos hablar de algo que no nos consta, ¿no? Si esta señora tiene la capacidad para desempeñar el cargo para el que fue designada, pues yo no discuto nada. Si no tiene la capacidad, sí me parece que es un error, pero que decir que porque se reunió con el del Nexium no le deben dar ningún cargo, tampoco me parece. Pues no. O sea, yo creo que si tiene la capacidad, pues el presidente sabrá o la secretaria de Seguridad Pública sabrá por qué lo hizo. Si no tiene la capacidad y es una improvisada como parece serlo, entonces sí habría que cuestionarlo. Pero no porque se reunió con el del Nexium, creo. No, yo lo que sí creo es que tiene que mejorar la justicia mexicana, porque lo que se está haciendo hasta ahorita no está funcionando. Primero, no están detenidos los que deberían de estar en general. No estamos hablando de ningún caso en particular. En general, hay una falla en el sistema de procuración e impartición de justicia. Esto es una realidad en México. Y en la medida en que ni siquiera se detiene a la persona que cometió un delito, pues esto no se puede hacer nada ahí. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos a los responsables
Ahí sí se puede ya trabajar con ellos, no como se ha venido haciendo hasta ahorita, que también esto hay que criticarlo. La realidad es que las cárceles no están cumpliendo la función que deberían. ¿Qué pasa? Decíamos ahorita, les voy a poner un ejemplo muy simple, el del caso que nos acabas de mostrar. Vamos a suponer que este sujeto lo detienen, lo meten a la cárcel. ¿Qué va a pasar con él? Le van a poner una serie de años, él va a aprender a hacer más cosas en la cárcel, no va a servir absolutamente de nada, no solamente no va a servir, sino va a empeorar. Entonces, aquí el problema es qué vamos a hacer ya con las personas detenidas cuando ya las tengamos a los sujetos adecuados. Y aquí es donde hay que empezar a trabajar, porque yo les decía hace un momento, esta persona no se da cuenta del alcance que tiene el acto que cometió en el perjuicio que le generó a la jovencita, a la niña. Entonces, esto es lo que sí hay que hacer, no es nada más castigar y meterlos a la cárcel, hay que trabajar con ellos, hay que rehabilitarlos, hay que hacer mediación penal y la única forma en que tenga conciencia el victimario y la víctima es a través de la mediación penal, si no, no sirve de nada y creo que aquí es donde está la principal falla, ¿no? Y eso, Cuando eso, tú chocas, eso por una parte en cuanto a después de lo que hizo, ¿no? Las consecuencias y el tratamiento que haya Claro. que darle a estos casos. Y por otro lado está uno de los factores más importantes, más graves y pendientes, que es precisamente las condiciones que generan todo esto. Mientras no se haga algo, pero de veras algo, o De mucho fondo. mejor dicho, sobre una educación, porque es formación o de formación lo que está ocurriendo ahora, una educación donde transforme, cambie los valores que introyecta la gente en las familias. Yo creo que esto va a continuar. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el presidente en cuanto a que la generación de la violencia es la pobreza. Yo creo que es uno de los factores y muy importante, pero no es el único. O sea, porque entonces quiere decir que una persona, cuando va ascendiendo en una escala social o tiene más dinero, se le adormece su tendencia criminal. Pues no, eso Pero dice que habla las mucho altas de esferas, valores, ¿no, Linton? claro, También habla mucho él de los valores, no nada más de sí, la pobreza, ¿no? sí, claro, entonces sí, de los valores, ¿no? Pero generalmente cuando dice que hay que atacar las causas, generalmente se va a las cuestiones económicas, a los valores, a la pobreza, a la miseria, que empujan a la gente a eso. Y sí es cierto, eso es verdad, pero no es lo único, ¿no? Como tú dices, los valores que introyecta la gente en su formación son fundamentales. Y el otro, lo que tú decías, creo que es algo que no se ha tocado para nada y es de lo más grave que hay que atender, es el sistema de procuración de justicia. O sea, yo creo que los casos de impunidad es el más del 90% donde no pasa absolutamente Así nada. es. ¿Sí? Alguien se mete a una casa a asaltar y no pasa nada si denuncias. Es más, si denuncias, cuando una vez se metieron a asaltar hace 2 años aquí a la casa, su casa, se metieron a asaltar y entonces le digo a Elena, hay que denunciar. Dice, no, porque si denunciamos se van a venir a parar aquí y se van a venir a investigar agentes que no sabemos quiénes son y al rato, no, y además no va a pasar nada. ¿Y cómo fue? Asaltaron 3, 4 casas aquí y no pasó absolutamente nada. Y te lo Entonces, está eso es diciendo grave. alguien que estuvo Claro, En el sistema, trabajando en exactamente. esos temas. Claro, así por es. supuesto, y lo sabe bien, lo saben muy bien, no Es pasa más, ellos absolutamente mismos van y nada. te roban también, ¿eh? Claro, sí, Aparte de que espían cómo está tu casa. sí, o te dicen, claro, mira, yo lo averiguamos, pero aquí, pues, ¿con quién, cómo se Ujú, va a poner usted de guapo aquí? ¿Para cuánto va a dar? Y nosotros nos claro, encargamos. Yo tuve un amigo que denunció un claro. Es eso, y resulta que los judiciales, así se decía antes, claro, antes sí, dice, oiga, jefe, pues ya traemos la pista, pero pues es que ya sabe usted, no tenemos Claro. dinero para continuar la investigación. Y entonces sí, resulta que se convirtió en el proveedor del salario extra de los judiciales para que Ujú. encontraran al que le había robado. exactamente. Ahora a los juzgados, vas allá, y hay que dar dinero en cada escritorio que te No me paras. digas, pero eso era en el neoliberalismo, ¿no? Sigue siendo, Ahora es todavía no se diferente. acaba. Es No increíble, se cada puede acabar escritorio. esto. No, 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 o sea, todo se agiliza en todas partes. ¿Quieres un acta de nacimiento más rápido? ¿Cómo no? Te cuesta más caro. O sea, es increíble lo que sucede. Todo mediado por el dinero. Ahí están los valores que tú decías, Sara, ¿no? Los valores, todo tiene que ser con dinero. Eso es terrible y lamentable. Y mientras eso no se cambie, las cosas van a pasar igual. Por eso este chico hizo lo que hizo, este monstruo.
¿sí? Va y hace, porque como tú muy bien dices, Sara, no tiene conciencia del daño que hizo. Imagínate el medio donde creció este sujeto, ¿no? La familia donde creció, ¿de qué les hablan sus padres? La escuela donde ha estudiado. Porque incluso en las escuelas se han convertido, perdón, en algunas hasta cómplices. Por ejemplo, no sé si hayan oído, por ejemplo, hay escuelas donde está prohibido ya reprobar a los alumnos. Ah, sí, ¿Cómo ya. que? O sea, ¿por qué entonces ya no hay consecuencias de que un alumno estudie mal, tenga un mal actuar? Ya no se puede reprobar. Ahora van los Aquí papás. en México pasa. ¿Cómo? Ya es indicación. Sí, aquí en México pasa eso. Sí. Después de pandemia, nadie reprueba. No, desde antes ya no podías reprobar. Ya no, desde antes ya no se podía. Ya no se Y ahora podía. los papás van y amenazan a los maestros, además con grosería y media, de que se van a quedar sin trabajo si no pasan a sus hijos. Oye, ¿qué es eso? Imagínate qué valores les están introyectando a sus hijos, de hacerlos reyesuelos, ¿no? No, que es terrible, es terrible. Pero sí es indignante lo del video de este chamaco. Entonces quiere decir, bueno, voy al fondo. Entonces las familias no estamos construyendo buenos seres humanos educados en los valores. Yo creo que mucho. O sea, y pregunto, ¿dónde están los papás, no? Los constructores de un ser humano. Los que sabes y que te voy a enseñar que tu acto sí tiene consecuencias. Tus actos sí tienen consecuencias. Y esto va para adelante, porque te vas a encontrar a alguien que sí te va a someter. Si tú crees que no suceden cosas, sí suceden. Sí. Y siempre en la vida te encuentras a alguien que te pone en tu lugar. Decía la frase, para un gallo hay doble gallo, ¿no? Doble gallo. En otras palabras. Pero claro. Dice, sí, es cierto, o sea, nuestros actos sí tienen consecuencias. Yes. Y tienen que hacerse valer esa autoridad. Y tiene que haber un castigo. Hemos normalizado tanto, y ayer escuchaba yo el decir, oye, es que ahora tenemos que estar pagando derecho de piso. Te hablan por teléfono y te dicen, soy fulano de tal, el narcotraficante más grande de México, ¿no? El Z40, y no te espantes, pero te quiero decir que vives en tal lado y te dicen por tu nombre y te dan señas, ¿no? Sí. Y dices, es una amenaza, sí es cierto, o sea, vía telefónica. ¿Qué es lo que haces? Pues ya no vuelves a contestar ese teléfono. Y estamos normalizando el derecho de piso. Y decimos, pues ¿de qué te quejas? Si a todos nos piden derecho de piso. Y dije, bueno, sí es cierto, o sea, y lo aceptamos. Normalizamos esa violencia, el que otros cobren derecho de piso. Y digo, bueno, pues si ya lo vemos tan normal, la autoridad lo ve tan normal y sabe que hay que pagar derecho de piso, pues ¿por qué no me das mi factura, no? Ya lo normalizamos, lo hacemos una empresa, digo, para que pueda deducirlo. Y lo que salió en las noticias, 1.200.000 pesos para las gasolinas que les piden anualmente, digo, bueno, pues ya me merezco mi factura, ¿no? Ya que la hemos normalizado y nadie quiere quitar nada de esto ni meterse en problemas, pero las aceptamos, ¿no? Y dices, pues así están los narcos, amenazándote. ¿Qué haces? Protegerte. ¿Qué haces cuando se meten a tu casa? Dices, pongo 2 puertotas, cubro el techo o donde creo que se van a meter, le pongo una reja, ¿no? Un enrejado ya más fuerte para que nadie penetre. Te pones cámaras por todos lados, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay que pensarla muy bien y decir hacia dónde vamos, no normalicemos en verdad. No estamos conformando un búnker, ¿no, Víctor? Así es, claro. Terminas haciendo eso. Pero entonces, de nada sirven las cámaras, de nada sirven. Aquí se filmó todo, se vio quiénes eran. De nada sirve, no pasa absolutamente nada. Hay unas cámaras aquí en la esquina donde yo vivo. Hay 4 cámaras dirigidas a los 4 puntos cardinales, digámoslo así, en la esquina. Hay una dependencia pública. Y hace cosa de 1 mes y medio, le robaron al señor de enfrente que tiene una óptica. Se metieron en la madrugada y le vaciaron su negocio. Y me dijo, oiga, fíjese que pasó esto. Le digo, pues ahí están las cámaras en la esquina, chequen. No sirven las cámaras. Nada más están las cámaras, pero no están conectadas, no funcionan. Sí. A los 15 días le robaron a una señora en la esquina del lado de la 11. Y también lo mismo me vino a ver.
oiga, en su cámara no habrá salido. Mis cámaras las tengo, pero para mi área, o sea, no cubro toda la calle, vamos, no me interesa cubrir toda la calle, me interesa mi Claro. propiedad, ¿no? Pues también le robaron a la señora. O sea, la gente, los asaltantes saben, pues que las cámaras no funcionan, que no están conectadas. Pero en Luego, este caso sí entonces, funcionaba. ¿Qué va a pasar con aquí? Ahí no, tienen no, el video. pero este chavo seguramente sabe que las cámaras no funcionan, entonces vio esta es una cámara de una casa, no es una Sí. cámara de las que ponen de Ya. la Secretaría Ajá. de Seguridad, o sea, una son las cámaras privadas y Sí, otras claro. las cámaras que ponen la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea del estado, del municipio, lo que sea. Esas son las que no sirven, las privadas sí. Sí, Claro. pero lo que Este voy es que video es aquí de ya una está casa, grabado, es aunque de sea privado, ya una está casa, grabado. el señor de su casa tiene su cámara, por eso lo graba. Claro. Ahora sí, Pero ya sí. lo tienen. ¿Qué va a Sí. pasar con este caso? O sea, Pues lo que voy, primero como quiera que sea, identificarlo, ya ¿se tienen la puede grabación. identificar? Sí, sí, No, sí se puede. tiene la capucha. Bueno, no recuerdo Pero la. hay más datos que puedes buscar, ¿no? De estatura, No tengo sigues, la menor idea. buscas, Además, Sí, pues. los zapatos, el color de la mochila, Sí, hay más. ya se hizo viral, ya se hizo público, pues seguramente la mochila ya la tiró, la capucha ya la tiró, ya se deshizo de lo que lo pueda identificar y no volverá a pasar por esa calle durante mucho tiempo. No, pero luego la gente que lo conoce los denuncian. Sí, Sí. puede tú ver. Sí, lo subes a redes y Sí, comienza a Sí. moverse todo esto. Sí, claro. Y es cuando la autoridad dice, sí, voy por él, es cuando la autoridad se mueve, cuando exhibes caray. de que no están haciendo nada y dices, a través de las redes sociales hay esto, y si lo localizan. O Sí. los denuncian los mismos amigos, es fulano de tal, y Ujú. comienza la denuncia. Olinto, yo creo que sí sirven las cámaras para que te des cuenta, si tú comienzas a observar el movimiento de qué personas están pasando por fuera de tu casa o qué coches están Sí. constantemente, Claro. eso sí te sirve, ¿no? Porque comienzas Sí. a observar y hay que estar en observación. No, Dicen yo que hay que ser cazador, no cazado. Sí, yo me refería al hecho de que si estos videos que estaban en la entrada del fraccionamiento, las cámaras, tomaron y se hizo el análisis, se dio cuenta de qué banda fue la que entró. Sí, todo eso. El problema es que la autoridad, en este caso el Ministerio Público y todo eso, aún con todo y eso, pues no prospera nada, no prospera nada. Eso es lamentable, ¿no? O arman mal el caso y el juez dice, pues estuvo mal el caso, mal armado, el expediente y va para atrás todo. En fin, el chiste Sí, es que la impunidad es más del 90%. sí. La idea es desanimar a los rateros. Le decía, ay, Sí, me va a costar tanto trabajo, pues ya mejor no. ¿Sí? sí, Y sí, acuérdense que van grafiteando y poniendo sus señales en tus puertas sí, o en sí, tus paredes. Todo eso, claro, o sea, y claro, hay que estudiarlo. claro, claro. es cierto. Entonces Jesús Manuel, ¿quiere decir que Eduardo Rivera no ha aprendido las cámaras? Entonces, No, ¿qué está haciendo o ese sea, hombre? tú mencionaste el nombre, yo no mencioné ningún nombre. Son cámaras de la Secretaría de Seguridad Eh, Pública del Estado. O sea, no del municipio, no son del hay. Estado. Es una dependencia estatal, no es municipal. No pasa nada con decir nombres. No, no, No no, pasa nada. ya dice que es Manuel, que Lauro Rivera, no, yo no dije, Ya. yo no dije. Que yo nada más dije que si no ha aprendido las cámaras, No lo sé, no que no Pero esté el municipio trabajando. debe de tener cámaras también, el municipio. pero estas en concreto No, son del digo, gobierno del pero también Estado. debe de haber. Y no, estas son del gobierno del Estado. El Museo Amparo tiene otras, también para vigilar Ah, sus cosas. Sí, privadas. Claro, claro. Claro. está bien. Sí. ¿Qué más? Un mundo nos vigila, como dijera don Pedro. Todas Pedro las Ferriz. cámaras son para hacer creer a la gente que sí hay seguridad. O sea, simplemente son de carácter decorativo. Que te están grabando, hacer creer que te están grabando. Así es. Así es. Claro, sí. Así es. Sí. ¿Qué otra cosa tienen por ahí?
Nada más una pregunta. ¿Dijiste de un terremoto en Irán? No, En no supe. Afganistán. Ah, en Afganistán, no supe. Oh, Sí. busqué noticias y no, hasta ahorita no encontré. Algo que me llamó la atención fue que Alemania ya va a trabajar ahora con carbón para no comprar gas a Rusia, como ven. Pues es igual que México. Bueno, pero fíjate que estaba No. viendo un video de una persona que está presumiendo su carro eléctrico, y le dicen, oiga, ¿y de dónde? ¿Esto con qué sale antes? Pues con electricidad. ¿Y de dónde sacan la electricidad? Y dicen, pues con carbón, no, pues con derivados del carbón, ¿no? O con el carbón mismo. O sea que la generación de electricidad en muchos países sigue siendo todavía con enormes cantidades de carbón. Claro. Y la producción de pilas, por ejemplo, de baterías eléctricas, tiene atrás de sí una industria contaminante a más no poder, Claro. o de maltrato humano brutal como las pilas, las baterías de litio para los teléfonos celulares, que utilizan, por ejemplo, un elemento que se llama coltán, que se da en minas de África. Y si vemos las condiciones en las que trabaja la gente, sobre todo niños, en esos lugares, es espantoso, espantoso. O sea, mucha modernidad, mucho ahorro de energía, sí, pero lo que hay atrás de todo eso es demencial, es una monstruosidad. Y una vez estuvo en un programa de nosotros un experto, no sé si recuerdan, que nos hablaba de los coches eléctricos, ¿no? Y que Sí, toda la contaminación que iba a haber con todos los desechos que iba a generar todas las baterías, ¿no? Que era terrible, ¿no? sí. Oye, estamos sufriendo, voy a cambiar de tema, los parquímetros aquí en Puebla. La verdad es que tú tienes que llegar a tu cuadrito, a tu estacionamiento, activar con tu aplicación, si tienes teléfono, pues lo aplicas, lo pones junto con tu tarjeta de crédito y tienes nada más derecho a 4 horas. Uno que trabaja en el centro y que no tiene estacionamiento, ahora todas las calles ya tienen un cuadrito donde tú debes de poner tu coche y si no lo activas, entonces la primera hora es gratis, segunda 5, después 5 y después 10. Okay. Por las 4 horas son 20 pesos. Bueno, dices, bueno, pues ya hay que ayudar al municipio y que tenga un poquito más de dinero. Nada Pero más no tienes es por derecho, ahí, espérame, no es entonces, para ayudar al municipio, ahí estás mal. ¿a quién? No, pues es un negocio privado. Qué No tiene que ver barbaridad. ahí. Es una concesión que da el Por municipio. eso. No, ¿En Ay, serio? ¿No es para el municipio? el municipio recibe un porcentaje. Pues es lo No mismo. es fundamental. Y los que venden tiempo también recibimos, porque yo tengo también en mi negocio, tengo venta del el ticket, te dan $1. O sea, es un negocio privado, ¿eh? Sí. ¿A poco? Lo Claro, mejor es que pongas tu tarjeta porque yo ya lo facturo. Por lo menos que deduzca yo, ¿no? claro, Entonces dices, claro. por 20 pesos 4 horas, pero ya no puedes decir, bueno, pago 4 más porque me sobra el dinero, pues no. Y si tú te vas a toda el área que ya está marcada, ya no puedes activarla ese día. ¿A Entonces, poco? nada más trabajas 4 horas nada más Está y terrible porque vete, no trabajas y 4. exacto. Y entonces tienes que irte A fuera otro. del cuadro marcado, porque si te vas a otro cuadrito ya no se activa la aplicación, quiero otras 4 más, ¿no? Oh, Porque yo voy a trabajar 12 horas. A No, ver, nada más yo 4 horas. entiendo, Yo entiendo, esto pues yo está también. diseñado, esto está diseñado para generar la movilidad, Ok, para que no te quede, o sea, eh, tú eres un clásico caso de que te afecta porque tu negocio está ahí, tu consultorio sí, está ahí, y sí. entonces estás en contra. Ese es No, no, no. Yo estoy en contra de que me cobres, pero no que me limites el tiempo. Porque entonces lo meto a un estacionamiento donde me cobran 20, 25 pesos, me sale más caro, pero tengo que trabajar. Y el problema, Jesús Manuel, ahora te va. Yo Ten- he te- estudiado este tema muy seguramente y te quiero decir que yo sí estoy a favor del yo también, yo parquímetro. también. Me parece, mira,
Aquí afuera, cuando ustedes venían, que estábamos en vivo en el estudio, Sí. ¿se acuerdan de la señora que apartaba los lugares? Claro, ahí ponían sus cubetas. Le daban. ¿Cuánto le daban ustedes a la señora? Ay, pues 10 pesos. ¿Cuánto? 10. 10 en promedio yo también le daba. Espérame. Ahora, antes de que pusieran los parquímetros, pedía 20 pesos. Ándale. Y apartaba 10 lugares. Y esos 10 lugares, ¿para quiénes eran? Para la Para de ellos. enfrente, para el señor de enfrente, para el de junto, para los funcionarios del Instituto Poblano de la Mujer, no para los clientes de los negocios. Ese es el verdadero problema. El dueño del establecimiento, del negocio, quiere poner sus coches enfrente para no pagar el estacionamiento. Sí. Claro. Es lo que busca el método del parquímetro y todo esto en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo funciona. ¿Por qué aquí no va a funcionar? Claro. Jesús No, sí. Manuel, pero ellos Porque están lo que ahí tratan todo el de día. incentivar es que no uses el automóvil. Ese es el tema. Si tú haces cuentas, te va a salir más barato tomar el Uber, el Didi y llegar a tu oficina y no pagas ni el parquímetro ni nada. Y no estás expuesto a que te roben las llantas o te rayen el coche o gastar gasolina o todo eso. El tema es quitar la necesidad del automóvil, es que camines, que te traslades de otra forma. Por ahí va el asunto. Pero para eso tienes que mejorar el sistema de transporte público. Eso también. Esa es otra cuestión, porque pagar un Uber, no cualquiera con el salario mínimo que tienen los empleados pueden pagar un Uber para ir y regresar. Las personas que tienen coche no tienen salario mínimo. Pues tampoco tienen tan elevado el sueldo. No tienen No salario creas. mínimo. Bueno, mínimo no. 20 pesos al señor. Pero al no ganan franelero, mucho, ¿eh? El que le da 20 pesos al franelero no tiene salario mínimo. Yo hablo de lo que yo veo aquí enfrente de mi casa. A lo largo de la calle se da uno cuenta de quiénes vienen. Siempre son los mismos coches. Bueno, ahora ya no. Desde que pusieron el parquímetro ya no. Hay lugares vacíos. Pues sí. Pero antes Es para ricos. los mismos. ¿Quiénes? Los maestros de la Fragua, los maestros de la UAP, los abogados del no sé qué, los funcionarios del no sé cuánto. Esos son los que ocupan los cajones en la vía pública. ¿Cómo es posible que tú le des permiso a un museo si no tiene los cajones de estacionamiento? Pero quieres poner una cafetería, un restaurante, un negocio y te exigen cajones de estacionamiento. ¿Cómo es posible que abras una oficina pública donde vienen cientos de personas que no tenga un estacionamiento? Claro. Claro. Entonces, por favor, hombre. Ahí está el problema. No tiene que ver con el salario mínimo. Yo tengo aquí el órgano de fiscalización. Dime cuántas personas vienen y cuántos. Ajá. ¿Y cuántos cajones necesita el señor órgano de fiscalización? Porque son muchos. Tienen un estacionamiento, ¿no? Hicieron una torre ahí cuando estaba David. Hicieron una torre, ¿no? Pero no hay estacionamiento. No, ¿cómo no? No hay. No, pues yo vivo aquí enfrente, ¿cómo crees? No. Ahora, tú te puedes estacionar, Jesús Manuel, ya que estás a favor de tus cajones. No son mis cajones, yo no los uso, pero cuando viene alguien a visitarme, hay donde estacionarse. En tu espacio de entrada. Donde estacionarse. Espérame, puedes ponerlo. Todo el mundo a lo se que voy peleaba con la señorita esta que les pedía 30 pesos, o sea, entonces. Ok, bueno, ahora la entrada donde de tu puerta puedes poner ahí un coche, porque es tu lugar, o sea, es entrada y salida. Nadie se puede poner. Pero queda libre, nadie puede usar ese espacio más que tú, es a lo que dice Víctor. Ni yo lo uso, pero tiene que estar libre. Tiene que estar libre. Sí. Claro. Tiene que estar. Y yo puedo poner mi coche porque es mi entrada y salida. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Porque no estoy dado de alta para usar el espacio, simplemente es una entrada y salida. Si tú vives y quieres un cajón, te das de alta, le dices a los concesionarios que tú vives ahí, demuestras que vives ahí, que no tienes cochera
y que tienes coche, y entonces hay una tarifa especial para ti. Pero yo no, si yo tengo una cochera para entrar y salir coches, no quiere decir que yo pueda estacionar mi coche ahí. No, no va por ahí. Pues no, la calle era de todos. Claro, es de todos, no es mía. No. No es mía, es de todos. Pero Claro. tampoco Tenemos- tú puedes llegar y estacionarte en mi cochera porque yo voy a Claro. entrar y salir. Sí, claro. Claro. Por Las supuesto. multas de van de 4 a todos. 9 mil. De 4 a 9 mil. todos. O sea que si llegan de con Jesús todos, Manuel y no se de estacionan uno. afuera, De todos, no de uno. el señor sale y te pone una multa de 4 mil a 9 mil por haberte estacionado ahí indebidamente Pues en la cochera. qué bueno, para No, que se pues no. acostumbren, para que respeten, No, porque- para que sean No, pero buenos es que eso sí ciudadanos, se debe que de sean buenos respetar. ciudadanos, definitivamente. que paguen sus Te- impuestos, que no roben al pueblo bueno y sabio. Te fui a consultar, Jesús Manuel, y tardé media hora, 1 hora, y ya me multaron con 9 mil pesos. Pero ¿por qué te van a Bonito, multar con 9,000 porque pesos? porque me estacioné fuera en tu cochera de entrada Pues y no te salida. estaciones. Pues no te veo. No, Está bien. te cuesta 5 Ah. pesos estacionarte en Ah. cualquier cajón de las calles alrededor. 5 pesos. Y la Oye, primera hora ¿dónde- es gratis. O sea que por dónde se 5 paga pesos eso, estás 2 horas, por favor. ¿Dónde Está se paga bien. eso? Hay muchos lugares, te das de ¿Sí? alta con el teléfono. Y ¿Ah, mira, sí? pero mira, Eh, vas a Solesta, vas al City Market, vas a Sam's, vas a Costco No. y gratis, ¿verdad? No. Bueno. A ver, Ningún ¿por qué no estacionamiento les es dices gratis. ahí que no te cobren? A ver, No, sí se ha pedido, pero. no, Res- es un negocio privado. Entonces, Sí. si tú te metes ahí con la aplicación esta del parque móvil, te registra inmediatamente el pago. Fíjate. Yo digo que está bien, pero Está bien. lo que a mí me gusta es que sea privado, ese asunto. Es Bueno, afán pues, de es privatizar privado los y servicios. hay una utilidad para el ayuntamiento mínima, el dinero se usará para restaurar las fachadas o no sé qué en el centro histórico, por ahí va el asunto. Hay un documento ahí que pueden leerlo en línea. Pero tampoco Oye. tiene por qué ser mínimo. Yo creo que se debería tener un Sí. mejor resultado de esto, ¿no? Pero no puedes decir eso porque todavía no sabes lo que está pasando. Y no No, puede no, ser el es que ayuntamiento el que tú dices que administre es todo. mínimo. Son días de experimentos, no se está cobrando todavía, no hay multas, o sea, ya puedes pagar, pero no hay multas. Hasta el día 1 de julio se verá, se dará un informe, ya hay una página de transparencia donde vas a ver cuánto dinero se está recibiendo de Ok. este tema. O sea, está totalmente transparente, no hay que juzgar nada más. No. No. Tú fuiste Que el ya que no te dijo pueda- que era El mínimo. doctor Gómez seguramente está en contra porque en la puerta No. de su consultorio estacionaba su coche y el de su señora. Pero como ya le pusieron un cajón, entonces ya no se puede estacionar. No, Sí, ¿me yo estoy explicó? a favor de pagar. El señor No, pare- de los plásticos de acá, de la 15 y la 2 Sur, armó un escándalo tremendo porque ya no puede estacionar su coche. Los señores de la 6 Oriente, los de los dulces, armaron un escándalo porque cerraron la calle y la volvieron peatonal, porque ahí estacionaban sus coches. No, pues esos son payasas. Cuando es un asunto tan privado, tan particular, perdóname, pero tan de poca solidaridad con los ciudadanos de a pie. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ok. ¿Cuántas personas no viven de repartir cosas, de comprar y Sí, vender, que sí, llegan sí. corriendo? Llegan y se estacionan en un cajón que antes no había. Ahora están vacíos. ¿Por qué? Porque hay que pagarlos. Si tú llegas y te No. estacionas, te das de alta, la primera hora es gratis. ¿Cuánto tiempo? Además hay un área de carga y descarga que puedes estar hasta 20 minutos sin pagar. Tú llegas, Sí. el repartidor de pizzas, el motociclista, hay espacios para las motos. Fíjate bien en eso. Ok. Ve el lado bueno, no nada más lo que te afecta de manera individual. Está Bueno. bien. Yo lo único que digo, ¿por Espérame. qué no lo hace el municipio todo? El municipio que Porque administra. no ponga tiene todo. la capacidad del municipio. ¿Pero porque capacidad de qué? Hombre, ¿Económica? a ver, nada más imagínate el personal que necesitas para cuidar. Claro, si quieres super tecnología, pues sí. Espérame, entonces vas a meter la carga de la nómina, van a estar sindicalizados, vas a tener que darles base,
No puedes hacer eso. Por eso son concesiones como el agua, como muchas cosas. La empresa esta contrató al personal que andan uniformados, andan por las calles, nada más te toman foto de tu placa, nada más. Y la placa se registra y ya está monitoreada. Tú llegas y compras tiempo y tu placa queda registrada. ¿Y ellos sí los tienen asegurados a los empleados y todo? Eso no lo sé, eso. Bueno, Sí, espérame, eso pregúntale a los concesionarios. Pero ¿por qué el ayuntamiento por eso, no es lo que hace? si es negocio, sí lo podría, si es negocio, sí lo podría hacer el municipio. Reclámale al sector privado, reclámale a los concesionarios que te demuestren si los tienen seguro o no le tienen seguro. No, yo digo que si es negocio, sí lo puede hacer el municipio. No, claro, se hacen que no tienen. Se hacen que no tienen. Si el ayuntamiento lo hace, va a pasar como los inspectores de mercados, va a pasar como los policías municipales, va a pasar como las cámaras de vigilancia. Sí, son abusivos, pero Ara tiene razón. Estoy a favor, defenderé con mi vida. Es que es parte del negocio, dice. Además, soy socio, ¿y qué? Ay, sí. A eso iba, ¿verdad? ¿Quiénes son los dueños de Parquimóvil? Eso es otra cosa. Claro. Habla claro. Es otra cosa. Habla claro. Los dueños son sus cuates. Hijo de Marilupe Rodríguez Álvarez, su esposo, uno de los Rodríguez Regordosa, él son los. Okay. Oye, pero no tenemos seguro. Y tienen en Cholula, en Zacatlán, en todo, en Ciutlán, ábrele, en todos los estados, en todos los estados lo tienen. Así es. Tú vas al Hospital Puebla, inmediatamente, como ya tienes tu Parquimóvil como aplicación, ya está cargada la tarjeta, la mandas. Es un negocio, es un negocio. ¿Todo eso es de ellos? No, es todo. Ahí sí desconozco, pero okay. Sí son socios y está público, o sea, no, ya sé a quién defiendes, o sea, a nadie. Está bien. Defiendo al pueblo. Ya vimos. Defiendo el derecho que todos tenemos de estacionarnos, no nada más unos cuantos. No, pero por sí eso es un negociazo eso, ¿eh? Quieres quedar bien. Sí. Mira, que me abran el horario, quiero a 10 horas y que me las cobren. Yo no estoy en contra de esto. Todo esto que tú estás diciendo, puedes escribirlo en la página que tienen, donde están las sugerencias. Hazlo. Ajá. Pero no nada más te quedes con la lengua para afuera. No, a ver, métete a la página de Parquimóvil, ahí hay un área donde puedes las sugerencias y diles, oigan, yo soy fulano de tal, vivo en tal parte, mi consultorio está en tal parte, etcétera. Soy amigo de Jesús Manuel. Haga esto. Así es. Simple. Le agregas eso último. Sí. Y se abre el cielo. Soy amigo de Jesús Manuel. No, si dicen que eres mi amigo, te van a cobrar el doble. Ay, sí. No me llevo con ellos, no. Está bien. Bueno. No, yo sí me llevo con ellos. Los 3 minutos de gloria. Eso. Sean felices, normalicen todo. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense, un abrazo. Hasta la próxima semana. No sean conflictivos. Así es. Conde Salacaín, amor y paz. No, eso no existe. Abrazos y no balazos. Bueno, amor y paz. Conde Salacaín hoy va al tema de unas recetas de finales del siglo XIX interesantes. Bueno. Vale. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Los periodistas. Décadas antes, el aventurero Salacaín había leído las recetas originales de las tortas del siglo XIX. Un capítulo entero estuvo dedicado a su confección. Las había de todo tipo. Y no eran precisamente las famosas
tortas de agua de la panadería poblana, únicas en su género en todo el país. Se referían al molde, a la tortera, al espacio donde se acumulaban masas y otros ingredientes para cocerlos en el horno o a dos fuegos, como solía decirse en algún tiempo en las familias poblanas. Las tortas se hacían de masa, rellenas de carne o de recaudo y pescado en vigilia. Se horneaban y constituían un alimento imprescindible de la cocina poblana, al menos entre 1700 y 1900. Y no estaban sujetas solo al huevo o a la masa, las había también de arroz. Aquella mañana, en el recaudo había chícharos, zanahorias, calabacitas, cebolla y, por supuesto, huevos. Y el experimento se puso en práctica. Traer a la mesa esas tortas o tortillas, esos ingredientes, y donde el queso añejo y la manteca se hacían necesarios. Las recetas eran muy simples, eludían los artefactos modernos, por supuesto. El corte de los vegetales debía ser menudo y el control del fuego era quizá un punto insustituible para conseguir el sabor necesario. Lo demás lo hacían la manteca, la sal y el ojo de las cocineras. Los ingredientes fueron seleccionados y cortados a modo. Hubo unos picados en forma de juliana y otros en rodajas. El experimento se haría conforme a los conocimientos de las viejas recetas, donde no se especificaba nunca ese detalle. No era lo mismo confeccionar una torta de zanahoria picada, cortada en cubitos o en rebanadas gruesas o delgadas. El resultado sería totalmente diferente y el sabor también. La cantidad de huevo para envolver los vegetales no sería la misma. Entre más menudo el picado, más huevo. Entre más grande el corte, menos huevo y quizá más volumen. De ahí el experimento de hacer las tortas aquella mañana. Una de zanahoria, otra de cebolla, una más de calabacitas, la otra de perejil y todas condimentadas con queso añejo. La práctica empezaba a hacerse costumbre. La puesta en valor de las recetas antiguas, sin licuadoras, con los toques personales, con las pizcas, con los tantos, con las cucharas de madera y la sartén de hierro, con manteca y fuego bajo. Todo un proceso para encontrar los sabores de las familias del siglo XIX, un asunto provocador, animador del paladar del aventurero Salacaín. Aquella mañana, Salacaín había despertado inspirado. La emoción de cocinar cosas diferentes le animó a poner en valor unas líneas escritas años atrás, donde reflejaba la importancia de la mesa en su vida, en su historia de vida. Le había puesto por título La Mesa y decía más o menos así: si alguna vez tuviera que enamorarte de nuevo, escogería un lugar, la mesa. Y no es que rechace los paseos por las ruinas de los pueblos o las caminatas en los laberintos callejeros. Tampoco desprecio las visitas a los museos, esos momentos de intimidad mientras tú contemplabas el arte y yo interrumpía. ¿O acaso crees que he olvidado las estaciones de tren o caminar hasta el Quinto Pino? Nada he olvidado. Todo lo tengo tan presente como si fuera ayer, aunque han pasado 4 o 5 décadas. Por eso elijo la mesa, ese espacio a veces cuadrado, rectangular o redondo, donde intercambiábamos ideas, gustos y placeres. Quizá fue eso lo que llevó a enamorarme, encontrar un paladar aventurero como el mío. En la mesa hablamos, nos reímos, lloramos, nos vimos a los ojos, a veces hasta peleamos. Y también en la mesa nos dimos los primeros roces en las manos y hasta un beso nos robamos el uno al otro, yo más que tú. En la mesa surgió la primera propuesta, el primer plan, la consecuente escapada. Y por desgracia el primer rompimiento y la primera reconciliación. Recuerdo que preferías ir a sitios con manteles blancos. Te gustaba la higiene, el olor a limpio. En la mesa descubrimos los gustos comunes, interpretamos y calificamos el servicio. Prometimos volver o jamás regresar. ¿Cuántas mesas fueron testigos mudos de nuestras aventuras, las gastronómicas y las íntimas? ¿Cuántas servilletas manchaste con el lápiz labial? ¿Cuántos besos me regalaste sobre el logotipo del restaurante? ¿Cuántos trapos nos robamos como recuerdo de aquellas noches? Hoy recuerdo todo eso porque me entró un poco de nostalgia. Fui yo quien manchó la mesa. Lo siento.
Los cocineros llegaron y descubrieron la mirada comprometida con las lágrimas del aventurero. ¿Se estará haciendo viejo?, preguntaron. Quizás sí, pero esa es otra historia.